una actividad. Entonces decíamos recién que no es una actividad para entregar hoy ni mañana. Lo del Banco de Seguro del Estado va a quedar para la clase que viene, para la semana que viene, seguramente le vaya a poner fecha de entrega el 6 o el 7 de noviembre. ¿Está? Repasando un poquito eso, la idea de esa actividad, que después la voy a dejar bien desarrollada como en el aula de campus, va a ser descargar de la página del monitor del Banco de Seguros los accidentes del grupo 7, ¿sí? Que están... Perdón, Sí, una Alfonsina. consulta. Yo descargué el archivo base, ¿no? Es Sí, súper pesado, ¿no? sí, pues si te descargó todo el histórico, te descargó de Todo. 2014 hasta la fecha. Ah, sí, me descargó todo y es re pesado. Pero Claro. yo lo fui seleccionando, queda pesado igual, pero lo fui como sacando lo que necesitaba. Ahí va, perfecto, Alfonsina. La idea es que si cuando descargan, les descarga todo el histórico, solamente tomen de ese Excel los del periodo 2022. O sea, lo demás lo descargan. Lo que pueden hacer es seleccionarlo y pegarlo en otro Excel, o borrar todo lo que no corresponde, y quedarse solamente con los datos del periodo 2022. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que va del año, primero no es un año completo, y está cargado hasta abril, mayo del año que corre. Entonces, van a tener los datos. Podríamos hacer un año móvil también, pero prefiero trabajar los del periodo 2022. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esos datos? La idea es, yo les doy a elegir descargar los datos por parte del cuerpo afectada o por tipo de accidente. ¿Sí? Van a ver que mencionábamos, y quedó registrado en el video de la clase pasada, que por tipo de accidentes no hay tantas clasificaciones, pero sí lo hay para parte del cuerpo afectada. Son mucho más las clasificaciones que se describen. Entonces, capaz que ahí tienen muchísimos más datos. Entonces, ahí ustedes eligen cuál usar. ¿Tá? Les doy esa libertad de elegir. ¿Qué vamos a hacer con esos datos? Vamos a hacer un gráfico. Un gráfico que represente esa frecuencia, esa incidencia mes a mes, por tipo de accidente o por parte del cuerpo afectado. ¿Tá? Mes a mes, porque también queremos ver cómo esa tendencia, cómo se representa esa tendencia. ¿Tá? Por lo general queda graficado como un tipo de barras apiladas, donde se ven, por ejemplo, en el mes de enero, una barra única con todos los tipos de accidente o las partes del cuerpo afectadas. ¿Tá? Si hay alguno que opta por partes del cuerpo, yo les recomiendo que como que seleccionen de repente, como son muchos datos, que seleccionen los más representativos o los que tienen más incidencia, ¿tá? Para poder hacer ese gráfico, porque si no le va a quedar una gráfica kilométrica y va a haber muchos elementos que les va a quedar cero o no registrado. Entonces, para poder representar de repente los 10 más representativos, lo pueden hacer así. Por tipo de accidente pueden tomar todos los datos sin problema. ¿Tá? Entonces, el gráfico queda con un eje de abscisas y de ordenadas, que va a ser los meses, y la incidencia, que es una escala que les va a quedar según el tipo de gráfico que hagan. ¿Tá? Yo les puedo dejar algún tutorial o algo si necesitan ayuda para la elaboración del gráfico. ¿Tá? Eso también. Otros compañeros que de repente han presentado es el mes a mes, todas las barritas dentro de un mes, que eso también está bien, pueden hacerlo, si no les queda las barras apiladas, que a veces es un poco complicado. El gráfico en Excel, me pregunta Alfonsina. Sí, Alfonsina, en el mismo Excel insertás el gráfico, o si quieren solamente mandan una tablita más chiquita con otro gráfico en un PDF, donde les quede cómodo a ustedes. Si lo mandan en el mismo Excel, creo que la plataforma de aula de campus permite subir Excel y cualquier otro documento también, Word y PDF, ¿tá? Sin problemas. Y nada, la idea, bueno, es tratar de mirar un poquito a ver qué pasa, cuál es esa tendencia, ¿no? ¿Se acuerdan que la clase pasada decíamos, bueno, por lo general uno piensa, industria química, como que va a encontrar, o supone que puede encontrar que la mayor causa de accidentes guarda relación con el manejo de productos químicos. ¿Tá? Entonces ustedes van a evidenciar determinados tipos de accidentes o partes del cuerpo afectadas que podrían guardar o no relación con la manipulación de productos químicos. Tal vez nos llevemos una sorpresa y no sea así.
¿tá? La idea es que ustedes analicen esos datos y que no lo tienen que expresar en esta entrega, ¿sí? Lo importante es que ustedes lo analicen y que para el trabajo final sí puedan, en función de lo que vayamos viendo en el transcurso de estas clases, que puedan evidenciar y demostrar, bueno, la accidentabilidad muestra una tendencia a tal tipo de accidente o tal parte del cuerpo afectada, o la mayoría de los accidentes no están clasificados, ¿sí? Que ustedes analicen esos datos y los demuestren en el trabajo final. ¿Sí? ¿Queda claro hasta ahí lo del monitor? Toda la recopilación de datos quedó grabada en la clase anterior, así que eso lo tienen de respaldo, y si tienen duda o no pueden descargar los datos en estos días, por falta de tiempo que no pudieron, por favor, está el foro disponible para consultas y compartir ahí entre todos. Creo que dejé el foro disponible, ahora estoy pensando, voy a abrir un segundo el aula, porque no recuerdo. Denme un minuto. Ahí estoy abriendo, está un poco lenta la red de mi casa. Una consulta, Sí, adelante. al final pudo subir la clase anterior, porque yo no la vi, capaz que soy yo que no la encontré. Ya lo chequeamos, dame un segundito, porque ahora yo capaz que me agarré el lío y no subí la clase. Y después del material que entra el puso del link, pero PDF, no pude acceder al video del link que puso, ¿es normal? A ver, dame un segundo. ¿Cómo fue tu consulta que no te pude seguir, perdón? Ana. Que, dos cosas, que en la clase anterior no la vi, que usted dijo que la iba a subir, que la grababa él subía. Y después, en la otra consulta es, en el PDF que puso con el cronograma, hay unos Sí. links de YouTube, pero no pude acceder a ellos. ¿Es normal o porque los va a cargar de otra manera? O no sé, capaz que fui yo. ¡Ay, qué raro! Qué raro, deberías poder acceder. Capaz que quedaron mal copiados esos links. ¿Le diste tipo botón derecho o los copiaste y lo pegaste en tu navegador y tampoco pudiste acceder? Apurada le di desde ahí, profe, y no pude desde ahí. Voy a probar Ah, con copiarlo. No ahora probé probamos. eso. Esperen que no me está cargando el aula de campus, no sé qué está pasando. Denme un segundito. a mí tampoco, yo intenté recién y no me funcionaba. ¿No pudiste entrar al aula? Pude entrar, pero no podía hacer nada. O sea, no entraba a los links. Ah, por eso, capaz que hay algún problema ahora con campus, porque no me está cargando la página. No me está cargando el acceso a campus. Voy a cerrar todo, porque tengo tanta cosa abierta que a veces puede pasar que... Bueno, bien, no quiero perder tiempo en eso. Ahora voy a, cuando termine, si carga en algún momento, reviso lo del video. Tengo la idea de que sí, que había subido los videos de la clase pasada. Pero bueno, déjenme que ahora lo chequeamos, ¿sí? Bien. La clase pasada, además del Banco de Seguro del Estado, ¿vimos algo más de herramientas de diagnóstico? ¿Se acuerdan? Solamente hablamos del monitor, ¿verdad? No, que yo recuerde, Sí. profesora. Sí, solo monitor. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a ir conversando un poquito, porque ¿cuál es la idea del ejercicio del monitor? Pensar un poco en, bueno, mañana yo voy a empezar a trabajar en una industria, y creo que la pregunta era un poco apuntada, bueno, ¿cómo se imaginan ustedes comenzando a trabajar en una industria química, verdad? O en una industria cualquiera, pero en este seminario obviamente vamos a enfocarnos a la industria química. ¿Cómo se imaginaban abordando el trabajo, ¿no? Y creo que hicimos como cada uno fue tirando una idea de cómo empezar a trabajar, y se acuerdan que hablamos del GEMA, y de cómo empezar a hacer nuestra identificación de peligros, primero obviamente de las tareas, de la gente, de las personas, de los equipos, y yo mencionaba que nadie sale de la carrera con una listita de peligros a cazar peligros y hacer evaluaciones de riesgo. Si no conocemos la organización y el contexto donde ésta se mueve, es muy difícil esa labor, no podemos hacerlo en forma inmediata.
¿sí? Entonces, bueno, la idea de estas primeras clases es poder trabajar un poquito en esa herramienta de diagnóstico, ¿no? Si no recuerdo mal, bueno, comenzamos hablando del monitor pensando en esos antecedentes de accidentabilidad. ¿Se acuerdan que mencionamos, bueno, cómo es esos antecedentes? Entonces podemos, para nuestro ejercicio, simular que esos datos que vamos a descargar son de una empresa. Entonces pensar, bueno, en función de ese análisis que ustedes van a hacer, poder atender cuáles son las principales causas de peligro, ¿sí? O por lo menos, bueno, de los principales tipos de accidentes, tratar de identificar las posibles causas de peligro, ¿sí? Las principales, o lo mismo de las partes del cuerpo afectadas, ¿no? Bueno, de los que tengan mayor incidencia, poder tomar acción, ¿no? Y trabajar sobre eso como primer elemento de entrada. También mencionamos los requisitos legales, ¿se acuerdan? Que en ese intercambio que fuimos haciendo surgió, bueno, conocer la normativa. ¿Y cómo se imaginan ustedes usar la normativa? Que creo que también ya lo mostré, o no sé, no recuerdo. Pero bueno, me dicen ustedes, ¿cómo se imaginan ustedes el uso de esas herramientas normativas en el campo laboral? Identifico el marco normativo, ¿y qué hago con eso? Lo comparo contra lo que tengo. Ahí va, ¿y cómo lo haría, Daniel? Puedo hacer mediante una lista de chequeo, por ejemplo. Perfecto, perfecto. Bien de bien. ¿Yo mostré alguna lista de chequeo? No que yo recuerde. Ya. Ahora vamos a ver eso. ¿Alguno de ustedes elaboró en algún momento alguna lista de chequeo relacionada a la normativa? No. No de química, sí en el 406, por ejemplo, me parece que sí que lo hicimos. En Bien, alguna ruta. Pero no de química. perfecto. ¿Y han tenido que de repente realizar cuando en alguna evaluación de riesgos han aplicado, por ejemplo, la NTP 330? Sí, ¿Tá? sí. ¿Y qué pasa con la aplicación del método? ¿No? Que tienen que muchas veces, bueno, las listas de chequeo, de verificación, las terminan ayornando y actualizando a la normativa nacional, ¿verdad? Sí. Exacto. Porque hace referencia a normativa española, Real Decreto de no sé qué, o sea, cosas que de repente no nos aplican a nosotros, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, hacemos referencia a nuestra normativa. Como bien decía Daniel, uno de los primeros trabajos que tenemos que hacer en cualquier rubro es identificar la normativa, ¿tá? Primero como tal, ¿no? Primero identificar decretos, las leyes, ¿no? Obviamente, leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones, como tal, ¿no? Como título. Pero ¿qué pasa? Cuando hablamos de los requisitos legales, tenemos que ir un poquito más, ¿verdad? Como que desmenuzar el contenido de ese decreto, o de esa ordenanza, o de esa ley, para entender qué cosas nos aplican en ese rubro. Justo Daniel mencionaba el decreto 406. Ese decreto nos va a aplicar en la industria química, pero tal vez no todo en su totalidad, ¿sí? Seguramente haya apartados que no nos van a aplicar, porque es para la industria en general. Ahora, si mencionamos el decreto 307 del 2009, ese sí nos va a aplicar un 100%. ¿Me explicó? Entonces, bueno, cómo poder transformar algunos decretos no es algo que se pueda hacer en todos los casos, pero es una forma de evidenciar y de identificar, bueno, cuál es el requisito, cuál es la normativa y el requisito que me pide, y qué evidencia tengo, ya sea en lo documental, ya sea en los controles operacionales en campo, en las inspecciones, que responden a que estoy cumpliendo o no con ese requisito. ¿Me explico? ¿Sí? Les voy a mostrar un ejemplo, denme un segundito que lo voy a abrir. Voy a abrir uno que tengo por acá.
Bien, denme que ya les doy compartir, perdón que se me... Yo acá tengo, los hice hace mucho tiempo, son 100% mejorables, pero siempre los uso como forma de mostrar y que justamente son mejorables. Yo en su momento me elaboré para distintas cosas algunas herramientas de checklist. Una específica para nuestro caso, que va a ser el decreto 307. Entonces, ¿de qué me sirve a mí transformar el decreto en una herramienta de checklist? Porque voy a evidenciar, primero que me va a obligar a leer 100% el decreto. ¿tá? Porque a muchos nos pasa que leemos lo que nos interesa en el momento o lo que necesitamos y jamás hacemos una lectura completa de un decreto. Eso nos pasa a todos. ¿tá? Y no me digan que no, porque sé que ocurre. Y más si es largo. Y más si es largo, porque estamos a contrarreloj, entonces vamos solamente a buscar, lo tenemos en un PDF, ¿no? Entonces vamos en el buscador y buscamos específicamente lo que estamos necesitando y no releemos todo el contenido. Entonces a veces pasa eso. Primero que nos hace hacer eso, de releerlo, de mirarlo, de entenderlo. Obviamente esto, como les decía, lo hice en su momento y hoy con otros ojos o con otra experiencia lo releo y digo, no, esto lo tendría que poner diferente. ¿sí? Entonces ese ejercicio está bueno. Yo siempre digo que el decreto 125 tiene un duende. Yo en su momento hice una interpretación, a los años lo leo y interpreto otra cosa, me pasa muchas veces cuando releo o busco algún requisito, digo, pero esto no era así, ¿y yo por qué entendí esto? Claro, también la interpretación que uno le da al contenido de un decreto y la experiencia en ese momento puede que cambie esa percepción o ese análisis que uno haga, ¿sí? Entonces está bueno también siempre, con frecuencia, revisarlo. Acá lo que yo hice fue, para el decreto 307, para el decreto 307, a partir del artículo 3, porque los primeros artículos como campo de aplicación y definiciones no los considero, ir describiendo cada requisito legal. ¿ah? Cada artículo, el contenido de cada artículo es un requisito legal, ¿sí? Y al mismo tiempo me evidencia la medida de intervención que yo tengo que tomar. ¿Me explico? Un ejemplo, que es 100% mejorable obviamente, y lo voy a mencionar ahora, el artículo 3 del decreto 307 menciona mecanismos de información de peligrosidad. Entonces yo ahí me hago una pregunta, esto es bien propio, ustedes pueden hacerse una pregunta, pueden poner un enunciado, lo que sea, que entiendan. Entonces, acá yo me puse una pregunta que dice, ¿el empleador utiliza medios de comunicación de riesgo como ser etiquetas y fichas de seguridad de los productos químicos, de los productos? Me hice una pregunta. Entonces yo acá tengo que revisar, ¿no? Pensando en un relevamiento de las instalaciones y de los productos, bueno, ¿están las fichas de seguridad? ¿Los productos están etiquetados? Tal vez esto me lo tendría que dividir en dos preguntas, para poder relevar dos ítems por separado. Bueno, por un lado, los productos químicos están correctamente etiquetados, tienen una etiqueta según el sistema globalmente armonizado, ¿sí? Y por otro lado, como una segunda pregunta, ¿cuentan con las fichas de seguridad? Y ahí revisar que las fichas de seguridad estén en español, que estén disponibles, que estén legibles, etc. ¿Me explico? Y así, artículo por artículo. ¿no? Por ejemplo, el artículo 4 que habla de evaluación de riesgos y plan de prevención, yo me realicé 8 preguntas relacionadas a este artículo. Entonces voy relevando uno por uno, ¿sí? En función del relevamiento, ya sea documental, de la ficha de seguridad que mencioné recién, de lo que se vea in situ en las instalaciones, voy relevando artículo por artículo el contenido. Y así toda la norma. ¿sí? El 307 no es tan largo, pero bueno, uno puede armar una lista considerable, que puede ser propia. ¿Para qué nos sirve también esta herramienta? Bueno, primero que nos ordena a la hora de hacer un relevamiento, ¿sí? Estamos identificando requisitos legales, estamos identificando medidas de intervención que deberíamos tener, y podemos poner
podemos también marcar algún tipo de indicador de cumplimiento, ¿sí? Supongamos que es una empresa bastante nueva la que estamos relevando y que no tiene muchas cosas de las que se identifican en la normativa implementadas. Entonces podemos decir, bueno, al inicio de mi trabajo yo hice mi relevamiento normativo del 307. ¿Sí? Entonces tengo tanta cantidad de ítems relevados que se cumplen, otros que no se cumplen, y si fuera el caso, tal vez alguno que no aplica. ¿Tá? En el caso de industria química aplica 100%. Entonces yo puedo generar mi plan de acción, bueno, de las cosas que aplican, de las cosas, perdón, que se cumplen, y de las que no se cumplen, generar un plan de acción, de cómo ir adecuando, ¿sí? Esas necesidades, y me puedo ir midiendo ese nivel de cumplimiento. Bueno, hoy esta industria, con respecto al decreto 307, está en un, no sé, 70% de cumplimiento. Que eso lo voy a determinar yo. Yo puedo generar mi indicador en función de la cantidad de requisitos legales que yo identifique en la norma. ¿Me explico a lo que voy? ¿Sí? ¿Me siguen? Que no los veo, perdón, a muchos. Sí, profesor. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí. Entonces, no, quiero como